Muy buenas noches, apreciada instructora Elena Piñeros. Mi nombre es Eduardo David Villadiego Ormechea, estudiante del curso de Pedagogía Humana. Y a continuación voy a hacerle una presentación de la guía de aprendizaje que he creado. Esta guía de aprendizaje tiene como inicio la identificación. La institución educativa a la cual es dirigida esta guía es LPQ High School. Es para estudiantes de cuarto grado de primaria. El docente creador de esta guía, pues mi persona, Eduardo David Villadiego Ormechea. Es una guía pues es estipulada para una semana, del 11 de octubre al 18 de octubre del 2020. Campo de trabajo académico de desarrollo humano, saber específico, lengua castellana, y la temática a tratar es el cuento. Como podemos ver, tenemos una parte que son los resultados de aprendizaje, es decir, qué voy a aprender o qué van a aprender los estudiantes. En primera parte, ellos van a aprender a reconocer las partes de un cuento y también van a crear cuentos a partir de la identificación de las diferentes partes y los requisitos que estas obras literarias contienen. Como momento inicial o momento de exploración, eh, sabemos que el momento de exploración es ese espacio en donde nosotros identificamos los saberes previos de los estudiantes o los conocimientos con los que ya ellos vienen al aula de clase. Para iniciar la clase y contextualizar a los estudiantes se harán las siguientes preguntas, permitiendo que cada estudiante pueda dar su opinión. Primero, ¿cuántas historias te has leído? Segundo, ¿cuál es tu historia favorita? Tercero, ¿qué tipo de historia te gusta? Terror, amor, suspenso, otro, ¿por qué? Y cuarto, ¿cuál es tu escenario preferido para crear una historia? Luego de las respuestas y hacer un sondeo auditivo de los conocimientos previos de los estudiantes, se realizará una actividad grupal. Esta actividad tiene por nombre Esta historia continuará. La actividad consiste en que los estudiantes deben colocarse en mesa redonda o en un círculo, de tal manera que todos puedan verse. El primer estudiante, escogido por el profesor, inicia una historia con sus propios personajes y un escenario preferido. Y su escenario preferido, perdón. Luego, cuando el estudiante diga esta historia continuará, seguirá el relato el siguiente estudiante a su derecha, utilizando su imaginación. Esta actividad sirve primeramente para romper el hielo con los estudiantes porque habrán espacios de risa, espacios de donde los estudiantes a través de su imaginación de pronto dirán cosas chistosas y generará un buen ambiente dentro del salón de clase. Además, una participación general de todos los estudiantes sin dejar a ninguno por un lado. Momento de estructuración, ya aquí contextualizamos a los estudiantes sobre la temática a tratar, recordamos que es el cuento. En esta parte se hará uso de las TIC presentando un corto video para contextualizar a los estudiantes. El video explica qué es un cuento, cuáles son sus partes y sus características. Se les debe pedir atención a los estudiantes para responder unas preguntas de actividad. Entonces, como se puede notar aquí, en la guía de aprendizaje está el link y más o menos una imagen de cuál es el video que los estudiantes van a ver en clase para poder iniciar el proceso formativo o la adquisición de los nuevos conocimientos. Para poder hacer una evaluación formativa de estos conceptos, se retoma la explicación del video haciendo énfasis en las siguientes preguntas o en los siguientes puntos. Que el cuento es una narración corta, consta de lugar, personajes y tiempo.
todos los cuentos tienen un inicio, que es la parte donde se presentan a los personajes y se presenta la problemática del cuento. Un nudo es el momento donde se desarrollan todos los sucesos o las acciones del problema, y el desenlace, que es la parte donde se le da fin al problema y se da por terminado el cuento. Entonces estos son algunos puntos que el video contiene y que sería muy importante retomar para que quede más claro. En el momento de evaluación tenemos que luego de haber orientado la formación de los estudiantes se realizarán dos actividades para reforzar los conocimientos. La actividad número 2 de la guía, en esta se leerá a los estudiantes el cuento El oso y las abejas. Es un cuento muy corto. De esta historia los estudiantes deben realizar 5 preguntas y también realizar un breve comentario de la enseñanza que le dejó. Recordamos que con esta guía de aprendizaje estamos también desarrollando el estilo de aprendizaje activo, en el cual se busca que todos los estudiantes tengan la mayor participación durante la clase. La actividad número 3, en grupo de 4 estudiantes, utilizando aquí el trabajo colaborativo, llenarán las casillas del cuadro a continuación. La información que coloquen les ayudará a crear su propio cuento. Además, se deben dramatizarlo en el salón de clase. Bueno, el cuadro se lo voy a mostrar a continuación, está aquí en los anexos. Es un cuadro donde los estudiantes van a escribir con su grupo un título, el título de un cuento, aquí como pueden ver, y hay algunas casillas que ellos tienen que llenar, como por ejemplo personajes, deben crear 2, 3 personajes, un ambiente, el ambiente quiere decir el lugar donde ellos prefieran que el personaje actúe, y realizar pues un principio, un nudo y un desenlace. Y esta historia que ellos escriban en este cuadro pues deben dramatizarla o personificarla ante sus compañeros. Bueno, por último tenemos el momento de ejecución. Este momento de ejecución consta de la realización de una actividad. Podemos decir que se utiliza la técnica en la cual los estudiantes deben dar un producto, ¿sí?, del aprendizaje que ellos han recibido. Y la actividad 4 dice: en casa, con ayuda de tus padres, observa el siguiente video y realiza la actividad dados cuentacuentos. Podríamos decir que este es un proyecto que los estudiantes van a tener para desarrollar en sus casas con sus padres, y esta actividad ayudará a desarrollar la creatividad y la animación a la lectura. Entonces en la guía de aprendizaje está el link y de la misma manera una imagen para que los estudiantes puedan guiarse de cuál es el video. Finalmente tenemos los recursos. Claramente los recursos humanos son docentes y estudiantes, y de recursos físicos: colores, lápices, computador y videoin para proyectar los diferentes videos. Estas son las webgrafías, de aquí se sacó la información para completar esta guía de aprendizaje. Y finalmente pues tenemos material didáctico. Este es el cuento El oso y las abejas. Tiene una moraleja, y más o menos esta moraleja es la que se espera que los estudiantes puedan sacar con sus propias palabras después de haber leído el cuento. Esta tabla que les mostré anteriormente sirve para que los estudiantes puedan producir y crear su propio cuento en grupo, claramente. Y estas son algunas imágenes de cómo hacer los cubos o los dados para crear los dados cuentacuentos, ¿no?, que les ayudará a los estudiantes a desarrollar la creatividad. Finalmente los dados quedan de esta manera. Son unos dados, en cada una de las caras tienen una imagen. Con esas imágenes pues ellos van a construir sus propias historias. Esta es la guía de aprendizaje, espero que haya quedado clara, y muchísimas gracias.